Seguimos en la zona cero, estamos en Radio El Muro, ahora 102.5. Estamos haciendo radio, que creo que es uno de los placeres más grandes, por lo menos para mí, que hace bastante que no estoy en el estudio. Y un estudio tiene sensaciones particulares, aunque ahora con el tema de las cámaras y demás, la radio se ha trastocado, se ha transformado un poco en la transmisión de emociones. Pero esto sigue y me decían por ahí que tenemos mensajes en las redes sociales. Nos han puesto que revolvimos la silla en el debate. Quieren que se pique. Hay gente que no quiere paz. Temas que no son nuestras y son caras. Sí, vamos a ver en el debate ahora si hay pica o no hay pica. Yo soy team podcast, team cámara. ¿A vos te gusta la cámara en el... No sé si me gusta la cámara, pero consumo más audiovisual que radio. Creo que en la radio, en la vieja radio, en la que nadie sabía bien quién te estaba hablando porque vos no conocías al personaje, te dejabas llevar por las sensaciones, por las emociones que te transmitía su voz, por la entonación, por el jugar con los ritmos, con los tiempos, con los tonos. Eso, al estar la cámara un poco se rompe porque vos ya estás viendo lo que el otro está haciendo. Era más un juego de comunicación y de trabajo con la voz, que además implicaba un trabajo artístico, porque eso lo acompañaba la música, lo acompañaban los silencios. Al incluir la cámara, creo que en el inconsciente queda la televisión. Me da la sensación que la radio se ha convertido un poco en tele de bajo presupuesto con el ingreso de las cámaras. ¿Qué piensan? Sí, no sé si televisión, pero sí una especie de stream. El tema del podcast también, como haces vos, yo a veces hago, de dejarlo de fondo. Entonces parece que estoy escuchando radio y no percibo qué movimientos, qué gestos o qué hacen en pantalla. Creo que también te da otra perspectiva. Algo que creo que se ha perdido bastante en el ámbito sobre todo de la comunicación, que es agregar un poco de arte a la comunicación, que no todo sea periodístico. Si uno pone cualquier radio, cualquier dial periodístico, son más o menos todos los programas iguales. Implica un programa que arranca con una presentación, que tiene un ciclo de política, que tiene un columnista de deportes, y vos vas pasando y son más o menos, salvo honrosas excepciones, todos los programas iguales. Los programas que tenían otro tipo de contenido ya no existen más. Es muy difícil encontrarlos. Todo se ha vuelto rutina periodística y creo que eso le quita un poco de la magia que tenía la radio. El periodismo ya se degeneró directamente. Para mí ya no vale tanto. Hay mucha bajada de línea, mucha gente que tiene ambiciones específicas y justamente la idea acá es otra, ¿verdad? La idea del streaming del podcast va más al debate, al intercambio de ideas, y eso es lo que yo resalto. Y de hecho, para mí, entre el asunto radio y televisión y luego televisión streaming, hay un cambio en las generaciones que consumen, ¿no? El contenido. Y un poco de eso es de lo que quiero charlar en este bloque. Discúlpenme si ya voy al asunto. Vamos. Pero el tema de debate hoy para mí es un tema muy importante. Fue tendencia hace un tiempo, ahora van a ver por qué. Y tengo que advertir que las conclusiones del debate son importantes porque pueden llegar a afectar nuestro comportamiento futuro en la vida y en la sociedad. Así que no es para poco. El título que le puse yo como para que nos ubiquemos, nos ubiquemos nosotros y se ubique el que está del otro lado escuchando, mirando, es vejez versus juventud. 2 puntos, lucha intergeneracional. Entonces la idea es charlar un poco sobre viejos versus jóvenes. Disculpen los términos, por ahí suena un poco polémico, pero bueno, es la intención también. Los jóvenes versus los viejos, por ahí suena simple, suena un poco vago, pero yo personalmente lo desglosé en algunos equivalentes para que debatamos, que son experiencia versus novatez, tradición versus vanguardia, antigüedad versus modernidad y conservadurismo versus revolución. ¿Creen ustedes que hay lucha intergeneracional? Yo creo que existe una disputa. A ver, toda relación humana implica una disputa de poder. Eso es así, las relaciones siempre tienen cortocircuitos de poder. Por supuesto hay escalas, ¿no? Hay mayores
disputa de poder y menores. En las generaciones creo que se pelea por la razón, se pelea por el conocimiento, por lo que podemos llegar a llamar en términos más del terreno de la filosofía, la sabiduría. Eso existe. Y la disputa entre generaciones está. Creo que nadie tiene el poder de arrogarse la experiencia y la sabiduría, que eso es lo que quiero poner en tensión en este debate. Ni la vejez, ni la juventud. Después hay conceptos y palabras que vos trajiste que sí es cierto que en el imaginario colectivo están asociados. Vos pensás en vanguardia, pensás en jóvenes, automáticamente. Aunque no sea, porque hay viejos vanguardistas y hay jóvenes tradicionalistas, por ejemplo. ¿No? Yo traje algunas cuestiones para que debatamos qué es la vanguardia, qué es la tradición, y justamente para que desmitifiquemos eso de que los viejos necesariamente son tradicionalistas y que los jóvenes necesariamente son vanguardistas. El término de conservador o conservadurismo también está bastante asociado a la vejez. A la vejez, que es cierto que uno se va conservadurizando. No sé si esa palabra está bien aplicada, pero con los años uno va tendiendo a ser un poquito más conservador cuando te estás acercando a la muerte. Pero si uno analiza, mira un poco de reojo, las generaciones actuales están bastante conservadoras. No sé, yo creo que al contrario de ese como enfrentamiento, creo que tiene que ser más como una sociedad. Nosotros los jóvenes, yo por lo menos me considero inexperto en la vida, ¿no? Apenas 25 años viviendo y mis abuelos ya tienen mucho más años, mucho más conocimiento, más experiencia, y creo que lejos de tratar de contrarrestar o de buscar ahí una diferencia es absorber su conocimiento, aprender de ellos, preguntarles, entender un poco cómo funciona la vida. Si bien tenemos distintas perspectivas, no voy a pretender que si mi abuelo piensa de una manera yo voy a pensar de la misma, pero sí tratar de llegar como a un equilibrio, que era lo que vos decías que hay que buscar, entre lo que él cree que es y lo que yo quiero que sea, ¿no? Porque muchas veces el hecho de la opinión de un adulto mayor es las cosas son así y siempre funcionaron así. Sí, bueno, funcionaron así, pero puede funcionar de otra forma. Ahí está la disputa del poder. Exactamente. Ahí aparecen los cortocircuitos. Pero siempre buscando el no dejar de un lado su opinión, sino incluirla un poco, ¿no? En mi opinión, que tenga un poquito de la de él también. Y viceversa, por supuesto. Todo toma color al escuchar una opinión, obviamente absorberla y decir, bueno, él hizo esto y terminó así. A mí me puede pasar lo mismo o me sale por otro lado. Porque también, ya sea un consejo de buscar un trabajo, de hacer un viaje, y muchas veces te dicen, no te quedes con las ganas. Aprovechá que tenés 20 años, meté la pata y ya está. Después a los 40 no podés meter la pata. Te dicen, aprovechá, ¿sabes qué? ¿Qué te hace cagada? Hacela. ¿Quieres meter la pata? Métela. Pero siempre tenés tiempo para aprender. Y podés decir después a tus hijos, a tu nieto o al vecino joven que vive al lado tuyo, decir, vos sabés que yo hice esto y me salió así, fíjate. Exactamente. Por eso creo yo que no solo hay errores que uno puede cometer en la vida, que debe cometer. Si uno no comete los errores, tampoco puede llegar a ser una persona con experiencia. Ahí se gana la experiencia justamente, exactamente. Pero hay ciertos errores que uno puede evitar cometerlos, ¿no? Si vos vas por un sendero o un camino que no conoces, ponele, no sé, vas al kiosco y hay una calle que es peligrosa, vos no sabés, pero tu abuelo ya la transcurrió, te dice, mirá, vos andá tranquilo, andá por donde quiera, pero fíjate que si vas por esta parte, no sé, hay un pozo. Entonces vos decís, bueno, ese pozo no me voy a caer en ese pozo. Quizá me caigo en el de frente, pero lo voy a descubrir yo. El que él ya descubrió, no lo voy a volver a descubrir ni voy a volver a caer ahí. Ese conocimiento ya está ahí. ¿Para qué voy a esforzarme en adquirir un conocimiento que ya está adquirido? Yo creo que somos humanos para equivocarnos ante todo. Y me parece que todos tenemos derecho a equivocarnos. Los jóvenes en general son los más cercanos a esto porque la vida está en su momento de más algidez. Es donde uno parece haberse olvidado de la muerte en algunos momentos. Ahora, lo que yo me propongo y hago esta pregunta con ínfulas de debate y con ganas de polemizar es si la experiencia de lo vivido no son solo un conjunto de anécdotas, atención a esta palabra que es muy distinto al conocimiento, de carácter personal y exclusivo, es decir, las anécdotas que una persona tiene para contar le pasaron a él por un
contexto y por un conjunto de cosas que hicieron que su vida vaya por ese camino. Entonces, más que alguna recomendación, no hay mucho para hacer y generalmente el aprendizaje se da a base de errores, a base de pifiar, a base de meter la pata, como decía Axel. Entonces, creo que la experiencia por sí sola no puede ser una virtud. En todo caso, lo que sí es cierto es que eso puede ayudarte para mostrarte algún otro camino posible. Pero los jóvenes tienen derecho, está permitido que se equivoquen. Creo que es por ahí el camino de la vida, al menos en esa edad. Hay un dicho que dice que el inteligente aprende de sus errores y el sabio aprende de los errores de los demás. Tal vez estas experiencias que han vivido los mayores nos sirven de ejemplo justamente para esto que decía Julián, de no volver a cometer los errores que otros cometieron. Cometamos errores propios, sí, pero no cometamos el error que ya cometió el otro. Y por otro lado, no solamente podemos ver las cosas en términos de experiencia personal, sino que existen experiencias colectivas. Esas son las más interesantes. Justamente con este ánimo de evitar el enfrentamiento entre generaciones o de aminorarlo, de hacer más que una lucha, una colaboración, traje ejemplos de cómo creo que es que se está dando una lucha intergeneracional que, en mi opinión personal, no conduce a ningún lado. Decía que este debate fue tendencia hace un tiempo porque creo que todos conocen una expresión que se viralizó mucho en redes sociales, pero que incluso llegó a las altas esferas del poder, a los debates presidenciales incluso, que es la del término de los viejos meados, los viejos gagá, que se trata a los viejos como si fuesen personas obsoletas, pasadas de moda, que no entienden o que rechazan los nuevos tiempos, cuando en realidad no es tan así, simplemente tienen sus opiniones, y si fuéramos lo suficientemente sabios, podríamos aprender de estos ejemplos de la experiencia de los mayores. Obviamente que tampoco es una cuestión que es intrínseca únicamente a la juventud, ¿no? También hemos escuchado viejos referirse a los más jóvenes como imberbes, por ejemplo, que hace alusión a una persona infantil, falta de experiencia justamente. Ahora, los jóvenes tienen, digamos, por naturaleza, falta de experiencia. No vale discriminar o menospreciar a una persona porque no tenga experiencia, sino que corresponde ayudarla a ganar esa experiencia y ayudarla a que el camino le sea más fácil con la experiencia propia. Para empezar, viejos son los trapos, los mayores son ancianos, ¿no? Defendiéndolo siempre del lado de los ancianos. De hecho, yo los considero a los ancianos como guardianes y transmisores de la sabiduría y del conocimiento cultural, espacial, de la vida misma. Entonces, la experiencia y su conocimiento me sirven a mí para yo sacar mis propias conclusiones. El término de viejos meados viene por una razón un poco más global, tiene que ver con las experiencias colectivas, tienen que ver con los hechos colectivos, y creo que ahí esconde dentro de esa característica, por supuesto, bastante denigrante, bastante polémica, porque el debate público en la Argentina está en este nivel. Prejuiciosa también. Prejuiciosa, pero sí es cierto que hay una buena cantidad y un selecto grupo de personas que superan los 60, los 70 años, que parecen bastante aferrados al poder y que tienen una posición conservadora y de algunos años atrás, en la cual hay que tratar de combatirlo, porque la realidad es que si retrotraemos en el pasado no tan lejano, hemos sufrido mucho a base de esas ideas, de esas expresiones y de esos pensamientos. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué los jóvenes no tienen derecho a ejercer el poder? ¿Por qué un presidente tiene que tener más de 50 años y no puede tener 30 y no puede tener 28? Pienso en el caso, por ejemplo, de Chile, que tiene un presidente joven, digo, por poner un caso concreto. En la Argentina también hay algunos casos, por ejemplo, en Rosario. Lo que digo es, el poder no necesariamente tiene que siempre estar en manos de los viejos, entre comillas, ¿no? De las personas que tienen la experiencia, y le ponemos a esa palabra una carga demasiado positiva. Esa es la pregunta que me atrevo a hacer. Yo estoy de acuerdo
con que no necesariamente las personas mayores tienen que estar en el poder. Ahora, que no sea necesario o que no sea obligatorio, porque necesariamente quiere más bien decir obligatoriamente, para mí es fundamental que los ancianos, los mayores, formen parte del gobierno y de las decisiones. Me voy a saltear algunos puntos que voy a retomar después, porque traje algunas anotaciones sobre lo que es la tradición y lo que es la vanguardia, para compararlas. Algunas le cuento a la gente que abajo tiene una carpeta llena de anotaciones que nos va a mostrar dentro de unos minutos. Traigo lo que se llama la gerontocracia, es decir, el gobierno de los viejos, de los ancianos. Geronto en griego significa ancianos y kratos, poder. Gerontocracia, el poder en mano de los ancianos. Las famosas reuniones en bata blanca sería, como una especie de congreso. Bueno, justamente, la gerontocracia es una forma oligárquica de poder, es el poder en manos de unos pocos y esos pocos ancianos necesariamente. No lo tenía usted defendiendo eso. Sí, absolutamente. En esta me la juego. Vengo con posiciones intermedias, pero en esta me la juego, banco el poder en manos de los ancianos. Axel decía que las famosas reuniones en batas blancas, ¿no? Bueno, en Esparta y en Cartago existía la gerusía, que eran consejos de ancianos que cooperaban en las deliberaciones y resoluciones con los reyes. Y en la antigua Esparta estaba formada por 30 miembros en total, de los cuales 28 tenían que tener más de 60 años y los otros 2 eran naturalmente los reyes. Las funciones eran 2. Ahí vamos a ver qué tanto era el poder que poseían. A ver. En el caso de Esparta particularmente, eran el poder legislativo y el poder judicial. Y tenían la capacidad de procesar incluso a los mismos reyes. Después, en Cartago, el Senado romano era una gerusía compuesta por 300 ancianos elegidos por el pueblo de entre aquellos que habían alcanzado cierta edad y que tenían que tener suficiente riqueza. En ese caso, ahí también, tema de debate si tener riqueza necesariamente indica tener sabiduría. Casualmente, en la actualidad, en los días que vivimos, hay muchos personajes públicos que por tener mucho dinero creen que siempre dicen cosas interesantes. Eso es cierto que es un tema de debate y el dinero no necesariamente te otorga poder. O mejor dicho, si te otorga poder, no te otorga razón. Bueno, no me quiero meter en coyuntura, ¿no? Pero nombralo. Hay casos como el de Galperín, por ejemplo, que es una persona que simplemente por haber amasado una fortuna, hay muchas personas, gentes malas, diría Iorio, que lo creen capaz de poder ejercer el gobierno simplemente porque tuvo la capacidad de amasar fortunas. ¿Amasar fortuna es sinónimo de sabiduría? Para nada. Claro. Ahora, este es el caso de Grecia, Roma. También hubo formas de gobierno gerontocrático, de gobierno de ancianos en los pueblos originarios. Por ejemplo, según Cándido Coento, que es un profesor de educación primaria y político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional y funcionario de educación indígena, la gerontocracia, este gobierno en manos, o este poder en manos de los ancianos, fundaba sus principios de gobernanza en la experiencia y sabiduría ejercida a través de los consejos de ancianos y orientaba y acompañaba procurando la convivencia armónica de la comunidad. En la actualidad han perdido el poder político y simplemente les ha quedado un capital simbólico limitado a la esfera doméstica. Ahora, no es que por ser anciano tenías un lugar asegurado en estos consejos de ancianos, sino que los miembros eran seleccionados según habilidades de liderazgo, trayectoria moral, experiencia en cargos públicos o religiosos. En la lengua zoque, una lengua aborigen de México, se les llamaba Kukbay Jiara, que significa papá del pueblo. Y en la lengua mixe se les denomina, la palabra no la voy a mencionar porque no tengo ni idea cómo se pronuncia, el término es el que vive el pueblo. No el que vive del pueblo, sino el que vive el pueblo. También, pensando en este sentido, creo que
es necesario que para el anciano ocupe una posición de poder, un lugar de poder, tenemos que ver qué hizo. Por eso está bueno este detalle que marcás, que bueno, a partir de haber estado en ciertas posiciones, haber tomado ciertas decisiones, eso también es algo necesario. Por ejemplo, Platón, pensaba en él mientras vos charlabas, decía que para gobernar, los hombres salidos de la caverna eran los capaces de gobernar. Nosotros conocemos, la gran mayoría conoce el mito, lo que cuenta Platón acerca de las cavernas y todo lo que eso implica, y decía que era necesario que sean mayores de 50 años, porque a partir de ahí había una cierta experiencia y un cierto bagaje que te ayudaba a la hora de tomar decisiones. Y después les voy a leer textual una frase de Aristóteles que creo que va a ser la más polémica de la tarde-noche, sin lugar a dudas. Aristóteles les decía: los ancianos son tibios en sus amores como en sus odios. Viven más del recuerdo que de la esperanza. Machacan el pasado porque han vivido numerosos años, porque con frecuencia han sido engañados, porque han cometido errores y porque creen que los asuntos humanos son malos las más de las veces. Es decir, para Aristóteles, los viejos han errado demasiado y están disminuidos. Entonces él va al punto de decir: tenemos derecho a errar, tenemos derecho a equivocarnos, y en ese sentido los jóvenes tienen una chispa más de rebeldía. ¿No es en algún punto cierto que los ancianos tienden a conservarse, a ponerse un poco cerrados? También va mucho de los viejos que estuvieron en su momento cuando ellos eran jóvenes. Muchas veces tomás de referente a alguien o algo, y más en épocas antiguas que era muy distinto. Vos conocías al vecino y a todo el pueblo por cuestión de palabra, por cuestión de nombre, hijo de, madre de. Pero muchas veces cuando veías gente externa con poder, pero externa al pueblo, o le tenían miedo o le tenían admiración también. Voy a poner un ejemplo así como bastante actual, como para poder polemizarlo más. ¿Ustedes no votarían a un presidente de 28 o 30 años? Depende. ¿Por qué el presidente tiene que tener 50, 55, 60? Si todos ellos, buena parte de los cuales, han tenido pésimas presidencias y nos han llevado a crisis espantosas. ¿Qué pasaría si, en todo caso, la nueva crisis está comandada por una persona joven? Es que eso es lo que me anima a preguntar. El problema para mí no está en el presidente, por ejemplo. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista presidencialista, donde el presidente ejerce el poder, tanto que haya un joven como que haya un anciano, el margen de error puede ser el mismo. Para mí lo que vale acá es el concepto de consejo de anciano. ¿Puede el presidente tener 28 años? Sí. Ahora, ¿no estaría gobernando mejor o no tendría mayor facilidad de gobierno si tuviese un consejo de anciano al que pedir consejo, valga la redundancia? El presidente joven, con ánimos de vanguardia, de revolución, de romper límites, pudiese consultar a ancianos con experiencia. Entonces, por ahí, un anciano que en su momento fue ultra vanguardista le dice: mirá, pibe, yo ya caminé por ese camino, ya hice ese trayecto y los resultados fueron los siguientes. Entiendo que vos quieras pasar tal límite o tal otro, o ir por este lado, encarar para acá y no para allá. Yo lo hice y estos fueron mis resultados. Entonces, tal vez los ancianos sirven justamente para eso, para consultar. No necesariamente tiene que ser el poder ejecutivo. De hecho, pero lo de Esparta era eso, eran legisladores y jueces. Ese consejo también va teniendo sus propios intereses, va persiguiendo su propia agenda y muchas veces tienen más ganas de conservar el sillón que de ofrecer buenos consejos. Entonces, también hay que poner en tensión que las veces que hemos intentado consejos, grupos, toma de decisiones colectivas, ha habido muchos problemas. Porque en algún punto la conducción siempre la lleva una persona. Los liderazgos son individuales, no tanto colectivo. Lo colectivo viene después, pero la toma de decisiones siempre termina recayendo en una persona.
Y sí. Necesariamente siempre va a haber gente que tenga que definir, ¿verdad? Salvo que sea por aplastante mayoría. En caso de empate, bueno, también decide uno. El tema es que no es lo mismo tomar una decisión en base a lo que uno piensa por opinión propia que tomar una decisión basado en el consejo de otras personas con más experiencia que uno. Por supuesto, puede haber viejos o ancianos que tomen decisiones absolutamente incorrectas, puede haber ancianos con muchas ganas de preservar cierto estatus, ciertos privilegios, pero lo mismo puede pasar con la juventud. Claro, sí. Entonces, el problema para mí no pasa por ahí, sino que lo que se valora, como dije, como sucedía en estos consejos de ancianos aborígenes, es la experiencia, pero sumada a otras cuestiones. Por ejemplo, una trayectoria moral, decían. ¿Cómo actuó esta persona? No es lo mismo votar a una persona anciana que toda su vida defendió sus propios privilegios que a una persona que el tiempo ha probado que ha puesto a los demás, no necesariamente por encima de sí mismo, pero tal vez a la par. Sí, el problema que tenemos es que por lo general las personas que llegan a esas posiciones de poder son más las que han defendido sus privilegios que las que han defendido sus ideas a lo largo del tiempo. Entonces, eso también sucede. Hay una especie de teorema que es bastante conocido, nunca me acuerdo cómo se llama, pero que dice que cuando vos más lejos estás del poder, Sí. más beligerante sos, más revolución tenés ganas, Exacto. más a la izquierda del mundo te posicionás, y cuando te vas acercando al poder, Te vuelves más realista. el posibilismo empieza a entrar, el conservadurismo empieza a entrar, y ya la toma de decisiones cambia notoriamente. Entonces, eso es lo que pongo en tensión. A mí realmente me gustaría vivir una experiencia de juventud. Hay mucho de la década del 70, ya los conocemos. Digo, de la década del 70 me refiero a en términos de edad, no en términos históricos. Estamos entrando los post-70 hay un montón. Estamos entrando en absolutamente un terreno coyuntural. Pero hay dos que están muy callados, quiero escucharlos un poquito. No, yo les quiero plantear A ver. Con esto que vos dijiste, votar a alguien de 28 años. Está bien, vos estás planteando las metas en línea recta. Y con un consejo de ancianos también puede haber un gris, como suele haber todo en la vida. Poca gente se juega todo en blanco o negro. Vamos a decir la verdad. Vos estás ¿Hay que estar un poco loco? Vos estás último en la tabla y vos querés un empate si vas perdiendo. Pero también con un consejo de ancianos, un presidente o cualquier persona que esté en el poder, siempre en las líneas rectas tenés variantes. Tenés un plan A y un plan B. Entonces, mentalidad joven o mentalidad vieja. Va, elige siempre la A, termina todo, se pudre todo. Bueno, consejo anciano te dice, mira, nosotros elegimos la A, pasó esto. Bueno, vamos por la B a ver qué onda, te puede llegar a decir. ¿Por qué? Porque la gente joven también tiene el pragmatismo de cambiar, de decir, ¿por qué voy a hacer lo mismo que hicieron ellos? ¿Salió bien? No, bueno, vamos a intentar otra cosa, vamos a cambiar. Ahora, también el tema es, ¿quién lo acompaña? Pero alguien mayor que le diga, yo te aviso que esto se pudre. Vamos a cambiar. No quiero que se me pudre ahora. Y así va a seguir sumando experiencias con la sabiduría de decir, bueno, yo escucho al que vino antes que yo, el que estuvo antes de mí, y algunas cosas las voy a repetir porque le salieron bien, otras no. Y todo también al regado de quién tengo al lado. Dijiste algo clave, que es, esto hiciste bien, vamos, esto hiciste y te salió bien, vamos por ahí. En lo que te salió mal, intentemos algo nuevo. Ahí está el ímpetu juvenil vanguardista de romper los límites. Ahora, en lo que salió bien, ¿para qué cambiarlo? Y lo que salió mal, ¿por qué volver a intentarlo? Por ejemplo, yo traje acá la definición de tradición, normalmente asociada a los ancianos, pero no necesariamente. Y la definición oficial es conjunto de pautas de convivencia que una comunidad considera dignas de constituirse y mantenerse de generación en generación. Son usos y costumbres que deben ser aprendidas por las nuevas generaciones como parte indispensable del legado cultural. Es decir, son cuestiones que son consideradas dignas de mantenerse de generación en generación. Hay algunas otras cuestiones que no. Probamos B y salió mal, bueno, vamos con A. Ahora, si probamos B y salió bien, ¿nos vamos a animar a hacer la A?
hay momentos también, creo yo, para animarse a hacer cosas nuevas y momentos en que no, ¿verdad? Si vos vas ganando el partido 5-1 y podés tirar algún lujito, podés animarte a meter un caño, a picársela al arquero. Ahora, si vas perdiendo 5-1, y yo creo que lo más seguro es patearle fuerte el medio. De nuevo, hay contexto. Yo juego un partidito los jueves, jugamos entre amigos, no nos ganamos nada, no es un torneo. Si voy perdiendo, igual no me importa, me animo a hacer cosas. Yo creo que acá estamos hablando siempre en terrenos demasiados ideales y obviamos la lógica del poder. Y el poder implica condicionamientos, implica consecuencias, implica que algunos pesos de algunas decisiones valgan más que otras, porque no todos los viejos valen iguales para el poder. Y no todos los jóvenes valen iguales para el poder. Entonces, eso es un conflicto. Pensaba que en muchos de estos pueblos antiguos que venimos nombrando, los más críticos para el poder en manos de los viejos eran los poetas, eran los artistas. ¿Por qué? Porque en los artistas está esta intención de vanguardia, esta intención de cambio, esta intención de revolución. Lo mejor suelen ser los equilibrios. Entonces, entre vejez y juventud puede haber un equilibrio. Entre tradición y vanguardia puede haber un equilibrio. Entre conservadurismo y progresismo puede haber un equilibrio. Y me parece que en momentos donde estamos súper jugados suele ser lo más conveniente, por lo menos. Sí, creo que la construcción de ese equilibrio siempre es en torno a la lucha, en torno a la contraposición, en este caso ideas, en este caso argumentos, y también es cierto que proponemos un poco esto en el juego de la comunicación, porque ni la juventud ni la vejez están tan enfrentadas en la realidad fáctica. Tampoco Eso, lo estamos nosotros, ¿verdad? Claro. Hemos decidido tomar posiciones antagónicas en algunos casos adrede para que el debate sea más completo, ¿verdad? ¿Llegaremos al equilibrio? ¿Ustedes qué dicen al No. final del camino? No, El tema es que hay gente que no lo quiere. eso es cierto. Y Deberíamos. generalmente son los que tienen el poder. Y muchos de esos son ancianos. Esto es La Zona Cero, vamos de 19 a 21. Tratamos de hacerle la más amable de las compañías posible. Una pausa, un descanso, preparamos el mate, renovamos. Acá alguno quiere otra cosa y seguimos en Radio El Muro.